Buenos días a todos. Acá estamos otra vez grabando un video para explicar este nuevo indicador, el de monitor, unido con el de contratos. Vamos a empezar primero por el contratos y luego seguiremos con el monitor. Estos dos indicadores son muy importantes. OSI ha agregado nuevos elementos. Vamos a empezar por los elementos básicos y luego ir para los elementos más avanzados. Acá tenemos Nvidia en 30 minutos. Tenemos Nvidia en 30 minutos. En este caso tenemos el indicador de opciones de contrato, de Option Indicator. Este es un indicador en el cual trabaja con volumen. Va a trabajar básicamente con el volumen de dos elementos, de las opciones y de los dark pools. ¿Ok? Entonces nos va a dar información tanto de los contratos como de los dark pools, dónde están las órdenes de compra, dónde están las órdenes de ventas. Entonces yo voy a dividir este indicador en 4 partes. Así lo vamos analizando parte a parte y no nos vamos agarrando confusiones en cómo funciona. Lo básico de este indicador, lo más importante de este indicador, vamos a empezar por las compras y las ventas. Para identificar esos volúmenes en donde normalmente las instituciones o los dark pools compran y donde las instituciones y los dark pools venden. Para eso buscamos estos rectángulos. Rectángulo verde nos está indicando una compra. Acá, si ustedes ven, hay un número chiquito abajo, 14 millones de acciones que fueron comprados en este punto. Luego de pasado el tiempo, una institución, un dark pool, agarró y en este punto hizo una venta de 23 millones de acciones. Acá lo ven en esta parte de abajo en el cuadrito. Significa que compraron aquí y vendieron acá. Por lo como vemos, este valor es mayor que el valor de compra, entonces es muy probable que Nvidia tenga una tendencia hacia la baja, porque se vendieron más. ¿Hasta dónde podríamos bajar? Entonces ahí tendríamos que identificar otro elemento. Acá tenemos la compra, tenemos la venta, tenemos la compra. Entonces buscamos lo que nosotros llamamos de los niveles de compra y de venta de Nvidia. Muy bien. Para eso tenemos dos datos que tenemos que observar. Primero son estas líneas de color azul. Acá están las órdenes de compra. Acá están los soportes. Acá están donde el precio en algún momento fue comprado y genera en esas temporalidades las órdenes de compras o lo que nosotros llamamos de los soportes. En la parte de arriba del precio ustedes van a encontrar líneas, bloques de líneas marrones. Acá tenemos una, ahí tenemos una, que nos va a estar indicando justamente una posible venta. Quiere decir que es muy probable que cuando el precio llegue aquí, acá se abra otro cartel como este, indicando que hay una venta hacia abajo, el precio vuelto. Entonces vamos a llamar estas líneas como resistencias. Soporte las azules, resistencias las marrones. Muy bien. Entonces esta es la primera parte del indicador. La parte más sencilla y la parte más fácil. ¿Cuál es? Buscar entradas donde hay las líneas donde están las líneas verdes, ¿ok? Y buscar las salidas a donde el precio llega a un punto de venta o una línea marrón y esperamos para comprarlo nuevamente en un soporte abajo. ¿Ok? Esto es básicamente la primera parte del indicador, la parte más simple y la parte más sencilla. Entonces vamos a buscar, mirando esos 3 datos, en Nvidia, en otras temporalidades, ver si esto funciona. ¿Ok? Entonces vamos a buscar, vamos a ponerlo por ejemplo en 4 horas. Buscar Nvidia y acá tenemos, miren Nvidia, qué linda entrada que nos dio acá abajo cuando nos marcó una compra de acciones de 88
millones de acciones compradas. Y por lo que podemos ver, tenemos un área de venta alrededor de los 470. Significa que Nvidia, primero, no tenemos ninguna área, ningún rectángulo nuevo de venta. Podría llegar a esos niveles, eso en 4 horas, ¿ok? 4 horas. 4 horas, estamos hablando de una temporalidad que puede durar una semana, varios días, ¿ok? Entonces, es tan simple como eso la primera parte del indicador, ¿ok? La primera parte del indicador. Entonces, la primera parte es monitorear, donde están las compras, los bloques verdes, y dónde están las posibles salidas. Hablando de los bloques, normalmente lo que pasa es lo siguiente. Vamos a analizar esos bloques para que ustedes entiendan cómo funciona esto, ¿ok? Vamos a analizar esto de la siguiente manera. Cuando se hace una compra, normalmente, acá tenemos un bloque, y el precio absorbe, la acción absorbe esta compra, esta compra cambia de color. Miren cómo quedó. Acá quedó en un color más oscuro y acá está más clarito. Significa que esta cantidad de acciones, estos 125 millones de acciones, fueron absorbidas por el precio. ¿Qué indica? Que este ya no tiene tanta fuerza, ya no hay movimiento hacia arriba. Entonces es muy probable que una vez que se absorbe eso, arriba aparece otro cuadro de venta. Pero miren qué interesante, de la misma manera que sube, el precio baja, quiere decir que esa venta también puede ser absorbida por el mercado. Absorbida, y ese venta cambia de color. No queda un rojo oscuro, queda clarito, indicando que está absorbido, ¿ok? Entonces acá arriba, ahora deberíamos esperar un rectángulo, o en esta área, rojo de venta, cuando este valor empiece a cambiar de tono. Pero por ahora, Nvidia alcista, por lo menos 4 horas. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando ese número aparece. Vamos a buscar Nvidia en la diaria. En la diaria, ¿qué tenemos? Tenemos un call muy fuerte, ¿ok? De Nvidia. Tenemos un call de 1.27 billones. Significa que acá se compraron 1.27 billones. Y no tenemos área de venta todavía. Fíjense que acá había un área de venta, aquí hay un área de compra, aquí hay un área de compra, pero acá todavía no hay nada. Entonces todavía no ha aparecido nada para vender Nvidia en la diaria. Pero no es lo mismo lo que nos pasa en otras temporalidades. Si miramos la semanal, nosotros vemos que hay una fuerte venta de Nvidia en la parte de arriba. Se vendieron 10 billones de acciones. Y si ustedes recuerdan, en la diaria se compró 1 billón. Significa que todavía nos quedan 9 billones de ventas de Nvidia, de acciones, para hacer ¿qué? Absorbida por el mercado, hasta que nos aparezca otro rectángulo de compra de Nvidia. Entonces, en la semanal, Nvidia tiene una fuerte venta que todavía no fue absorbida, pero en la diaria, Nvidia es alcista. ¿Cómo puede pasar eso? Bueno, nos indica que están absorbiendo las ventas de 10 billones. Nvidia puede ranguear, Nvidia puede bajar y buscar las áreas azules de compra. Entonces tiene que ser absorbida esos 10 billones de acciones. Entonces, analizando las diferentes temporalidades, ustedes pueden, utilizando simplemente los calls y los puts, las compras y las ventas de las acciones de Nvidia o de cualquier otra acción, para identificar esos movimientos. ¿Ok? Entonces,
acá tenemos algo bien básico. Vamos a agarrar otras acciones. Vamos a agarrar, por ejemplo, Apple. Vamos a ver Apple, qué le pasa a Apple con este mismo indicador. Vamos a ver qué pasa con Apple. Acá tenemos Apple en la semanal. Vimos que hubo una fuerte venta de Apple en estos niveles y él todavía no fue absorbido, pero vemos también que en la parte de abajo de Apple hubo una fuerte compra que ya fue absorbida. Toda esta subida en la semanal de Apple se produjo con aproximadamente 11 billones de acciones. Pero si ustedes miran, acá hay otro call de 10 billones. Miren qué interesante. Si sumamos estos dos, tenemos 21 billones de acciones de Apple que fueron comprados a estos niveles. Y acá no tenemos nada. Pero miren qué interesante, porque en este mismo nivel hubo una fuerte venta de 21 que coinciden justamente con los 21 que tenemos acá abajo. O sea que podríamos decir que estos dos se cancelaron y ahora acá estamos teniendo otra venta de Apple. Eso podría hacer con que el precio siga bajando más. ¿Bajando hasta dónde? Hasta que aparezca un rectángulo verde con compras indicándolo. Si ustedes miran a Apple, identifican el movimiento que Apple no tiene Blue Box. ¿Lo ven acá? Por lo menos en la semanal. Vamos a ver en la diaria. Vamos a ver en la diaria si Apple tiene algún soporte. Tampoco. No hay ni un Blue Box, pero tampoco hay ni un rectángulo de venta. Pero miren lo que está pasando con Apple. Apple está en una compresión. Tiene 2 billones de compras abajo y tiene 1.700.000.000 de ventas. Quiere decir que Apple está en una especie de compresión. ¿Ok? Hay una compresión por compras y ventas, tratando de mantener el precio de Apple y que no baje de estos niveles. Eso en la diaria. Miren que hasta ahora no le expliqué más nada del indicador. Estoy simplemente jugando con las compras y las ventas y buscando áreas posibles de compras de Blue Box. Si miramos Apple, si lo miramos en la diaria y bajamos el precio, identificamos que hay áreas de compra de Apple, no hay áreas de compra. Vamos a 4 horas y buscamos esas áreas de compras o esas áreas de ventas. A ver si acá identificamos. Perfecto, acá hay 2 áreas de compras en la parte de abajo bastante fuerte y hay un área de venta en la parte de arriba, justamente donde hay un put. El precio, miren cómo tocó ahí y rechazó formando una mecha porque era un alto anterior, donde acá se vendieron 65 millones de acciones y acá ahora se vendieron 92 millones de acciones y se compró 85. Miren qué interesante que sumado estos dos con los 47 de acá, es muy fácil hacer la suma y ver qué está pasando con Apple. Están tratando de parar la caída de Apple. ¿Se entiende? Mirando estos datos así directamente es tan simple de trabajar porque tenemos los soportes, las compras donde fueron hechas y las resistencias a donde deberíamos salir en el caso de tradearmos Apple. ¿Ok? Entonces mi primer parte del video, buscar las zonas de compra con los rectángulos de calls y Blue Box y luego buscar las áreas de compra, de soportes y de resistencia, que son las líneas marrones. Entonces, antes de empezar a hacer nada, me gustaría que ustedes probaran esto. Antes de ver la segunda parte, voy a hacer otro video con la segunda parte, con las partes más avanzadas. Entonces, ahora acá tenemos estos dos. Busquen las acciones que ustedes están tradeando, las acciones que ustedes tienen en el portafolio y analizando ese monitor, ese indicador que le estamos dando, vean dónde están las áreas de compra y dónde están las áreas de ventas. Muy bien. Bueno, por acá termino el primer video de la parte 1 y luego veremos la siguiente parte, la parte 2 más avanzada.